Hay algo que los japoneses nunca te van a decir que busques. No porque sea un secreto guardado, sino porque para ellos la pregunta misma no tiene sentido. Es como preguntarle a alguien cómo encuentra la motivación para respirar. La pregunta revela que hay algo fundamentalmente diferente en la manera en que entienden la relación entre el ser humano y el trabajo, entre la persona y la acción, entre lo que haces y lo que eres. En este momento, en Tokio, en Osaka, en ciudades y pueblos de Japón, hay personas que llevan 20, 30, 40 años haciendo la misma cosa todos los días. El maestro que hace fideos de trigo sarraceno desde las 4 de la mañana, la mujer que dobla kimono en una tienda del barrio histórico de Kioto, con la misma precisión que el primer día. El jardinero que poda el mismo jardín de templo desde hace décadas con movimientos que ya no requieren pensamiento. Consciente porque se convirtieron en el pensamiento mismo, ninguno de ellos se levanta buscando motivación. Ninguno de ellos lo necesita. No porque tengan algo que tú no tienes. No porque hayan encontrado su pasión, en el sentido en que la cultura occidental usa esa palabra, sino porque construyeron su relación con el trabajo sobre un fundamento completamente diferente al que la cultura de la motivación te ofrece. Un fundamento que no depende del estado de ánimo del día. No requiere combustible emocional externo y no colapsa cuando las circunstancias dejan de ser inspiradoras. Para entender ese fundamento tienes que entender primero por qué la motivación falla sistemáticamente como estrategia de vida y por qué su fracaso no es un problema tuyo sino un problema del modelo. La motivación es un estado emocional. Los estados emocionales son por definición temporales. El cerebro humano no puede mantener ningún estado emocional de manera indefinida, porque el sistema nervioso evolucionó para registrar cambios, no para sostener constantes. La euforia cae, el entusiasmo se erosiona, la inspiración del primer día desaparece con la misma inevitabilidad con que el sol se pone cada tarde. Esto no es debilidad de carácter, es fisiología, pero hay algo más que hace que la motivación sea una herramienta especialmente problemática como base de una vida funcional, y es su estructura de recompensa. La motivación funciona con un mecanismo dopaminérgico en el que la anticipación del resultado produce más activación neurológica que el resultado mismo. Tu cerebro libera dopamina cuando imaginas lo que vas a lograr, cuando ves el video que te inspira, cuando escuchas el discurso que te enciende, cuando describes tus metas a alguien que te escucha con entusiasmo. Esa liberación produce una sensación de movimiento, de progreso, de que algo importante está ocurriendo. Pero no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es la simulación neurológica del progreso, que el cerebro procesa como suficientemente similar al progreso real para reducir la tensión que te llevaría a actuar. Te sientes como si ya hubieras avanzado aunque no hayas dado ningún paso, y esa sensación de movimiento sin movimiento es la trampa más sofisticada que el sistema de recompensa del cerebro tiende a la acción sostenida. Los japoneses no cayeron en esa trampa porque nunca construyeron su sistema de vida sobre la motivación como recurso. Construyeron algo diferente, algo que no tiene traducción exacta al español, pero que tiene varios nombres en japonés que juntos describen un sistema completo de relación con el trabajo y con la existencia cotidiana. El primero es kata. El kata es una forma, un patrón de movimiento o de acción que se practica repetidamente hasta que deja de requerir decisión consciente. En las artes marciales japonesas, el kata es la secuencia de movimientos que el estudiante practica miles de veces hasta que el movimiento correcto emerge de manera natural en cualquier situación sin que la mente tenga que buscarlo. Pero el concepto va mucho más allá de las artes marciales. En la cultura japonesa, el kata es la estructura que organiza la vida cotidiana en patrones reproducibles que no dependen del estado de ánimo para ejecutarse. El kata de la mañana: levantarse, doblar la ropa de cama, preparar el té, hacer el movimiento físico, sentarse en silencio. No porque hoy tengas ganas, porque el kata existe y el kata se hace. La diferencia entre una vida organizada en kata y una vida organizada en motivación es la diferencia entre una arquitectura y un estado del tiempo. La arquitectura está ahí llueva o haga sol. El estado del tiempo cambia sin avisar.
Yokoi Kenji describe esta diferencia con una imagen que no necesita elaboración para entenderse. La persona que depende de la motivación construye su vida sobre arena mojada. Sólida cuando todo va bien, blanda cuando el clima cambia. La persona que construye kata construye sobre roca, no más cómoda, más permanente. Construir un kata en tu vida no significa copiar la rutina específica de otra persona. Significa identificar las acciones que cuando ocurren de manera consistente, producen los resultados que importan. Y convertir esas acciones en estructura tan fija como el horario de un tren. No negotiable. No dependiente de si hoy tienes ganas. Simplemente lo que ocurre a esa hora en ese momento de esa manera. La repetición no es el enemigo de la vitalidad, es la condición de la maestría. El segundo concepto es Shokunin Kishitsu. Shokunin significa artesano. Kishitsu significa espíritu, disposición o actitud. Juntos describen algo que podría traducirse aproximadamente como el espíritu del artesano, pero esa traducción pierde algo esencial, que el concepto japonés contiene. El Shokunin Kishitsu es una manera de relacionarse con el trabajo, en la que la búsqueda de la excelencia en la ejecución se convierte en el objetivo en sí mismo, independientemente del reconocimiento externo, independientemente de si el trabajo es visto o valorado por otros, independientemente de si el resultado produce recompensa material significativa. El maestro que hace fideos no busca motivación para ir a trabajar, porque para él ir a trabajar y hacer los fideos bien es la misma cosa que ser el mismo. No hay separación entre la persona y la práctica. No hay un yo que va a trabajar y un trabajo que el yo tiene que hacer con suficiente entusiasmo. Hay solo la práctica, continua, atenta, orientada hacia la excelencia por la excelencia misma. Esto puede sonar como una descripción de servidumbre, si se lee desde la perspectiva de una cultura que define la realización personal como la ausencia de obligaciones. Pero desde adentro, desde la perspectiva del que vive de esa manera, la experiencia es completamente diferente. Es libertad. No la libertad de no tener que hacer nada. La libertad de no tener que decidir constantemente si quieres hacer lo que estás haciendo. La libertad de la persona que ya resolvió, de manera permanente y sin necesidad de revisión diaria, que esto es lo que hace, y lo hace bien. La deliberación constante sobre si hacer o no hacer, si hoy tengo ganas o no, si esto me llena o no me llena, es una forma de sufrimiento que el Shokunin Kishitsu elimina completamente. Tú resuelves la pregunta una vez, y después de eso ya no tienes que volver a resolverla. El tercer concepto es el que más directamente contradice la narrativa motivacional occidental y el que produce los resultados más visibles cuando se entiende y se aplica. Ganbaru Senbos. Ganbaru se traduce aproximadamente como perseverar, esforzarse, dar lo mejor de uno mismo. Pero la connotación en japonés es específica. Implica hacer el esfuerzo independientemente de las circunstancias externas, independientemente de si el resultado está garantizado, independientemente de si alguien está mirando o va a reconocer el esfuerzo. Ganbaru es el esfuerzo que no necesita audiencia. La cultura de la motivación está profundamente vinculada a la audiencia. El video motivacional tiene millones de visualizaciones. El discurso de superación personal llena estadios. El libro de hábitos de alto rendimiento vende millones de copias. Todo ese ecosistema funciona porque hay una demanda enorme de personas que buscan que alguien les diga que pueden, que recuerden por qué importa, que reactiven la llama que se apagó desde la última vez que consumieron contenido inspiracional. El Ganbaru no busca eso, no necesita eso. El esfuerzo ocurre porque el esfuerzo es lo correcto, porque la tarea está ahí y merece ser hecha bien, porque la persona que la hace tiene un estándar interno que no varía dependiendo de si hay alguien mirando. Cuando el trabajo de alta calidad se hace solo cuando hay audiencia, el estándar está en la audiencia, no en la persona, y un estándar que vive en la audiencia es un estándar que desaparece cuando la audiencia no está. El Ganbaru mueve el estándar adentro, y lo que está adentro no desaparece cuando el clima cambia. Ahora, viene la parte que transforma completamente la manera en que entiendes no solo el sistema japonés, sino tu propia vida cotidiana. La razón más profunda por la que los japoneses no necesitan motivación
No es cultural, ni histórica, ni filosófica, en el sentido abstracto del término. Es estructural. Tiene que ver con cómo está organizado el tiempo, el espacio y la atención en la vida cotidiana, de una manera que hace que la acción correcta sea el camino de menor resistencia en lugar del camino de mayor resistencia. La cultura de la motivación asume que la acción correcta requiere un impulso especial para ocurrir, que el estado por defecto del ser humano es la inercia y que la motivación es el combustible necesario para salir de ella. Esa asunción produce una arquitectura de vida donde la acción correcta siempre está compitiendo contra el estado por defecto y donde el resultado de esa competencia depende de cuánta energía motivacional esté disponible. Lo contrario, que la acción correcta puede convertirse en el estado por defecto si la estructura está diseñada para eso. Que el ser humano no es fundamentalmente perezoso, sino fundamentalmente adaptativo, y que se adapta a lo que su entorno y sus rutinas hacen fácil. Si tu entorno y tus rutinas hacen fácil la acción correcta, esa acción ocurre sin necesidad de impulso especial. Si tu entorno y tus rutinas hacen difícil la acción correcta, necesitas impulso especial constantemente. Y el impulso especial constante es agotador, insostenible y, como ya vimos, neurológicamente capturado por el sistema de recompensa antes de que se convierta en acción real. La solución no es encontrar más motivación, es rediseñar el entorno y las rutinas para que la acción correcta sea lo más fácil disponible. Los japoneses hacen esto de manera práctica y específica, y hay 3 ámbitos donde esa práctica es más visible y más fácilmente transferible. El primero es el espacio físico. El concepto japonés de seiri, el primero de los 5 principios de organización conocidos como las 5 S's, significa clasificar y eliminar lo innecesario del espacio de trabajo y de vida, no como estética, como funcionalidad, un espacio donde cada objeto tiene un lugar específico, y donde lo que no tiene lugar no existe en ese espacio, es un espacio que no genera carga cognitiva de fondo, que no distrae, que no produce la fricción de tener que buscar lo que necesitas cuando lo necesitas. El escritorio vacío del trabajador japonés no es minimalismo por moda, es la comprensión de que el entorno visual moldea el estado mental de maneras que son medibles y que impactan directamente la calidad y la continuidad del trabajo. Un espacio ordenado requiere menos energía cognitiva para habitarlo, lo que deja más energía disponible para el trabajo que importa. El segundo ámbito es el tiempo. La estructura temporal japonesa, especialmente en el contexto laboral pero también en la vida personal, tiende hacia la definición explícita de cuándo ocurre cada cosa, con una precisión que la cultura occidental encuentra a veces excesiva, pero que produce un resultado específico. Elimina la deliberación. La deliberación sobre cuándo hacer algo consume la misma energía que hacerlo. Cada vez que te preguntas si este es el momento de hacer la tarea que sabes que tienes que hacer, estás gastando recursos cognitivos en la pregunta que podrían estar yendo a la respuesta. La estructura temporal fija elimina la pregunta, no porque suprima la libertad, porque reconoce que la libertad de no tener estructura tiene un costo que raramente se calcula. El costo continuo de tener que decidir constantemente cuándo, cómo y si hacer lo que ya sabes que tienes que hacer. El tercero es la atención. El concepto de Ichigyo-samai, la entrega completa a una sola cosa en el momento presente, no es solo una práctica meditativa, es una manera de relacionarse con el tiempo que maximiza la calidad de lo que se produce y minimiza la energía desperdiciada en la transición entre tareas. La atención dividida no solo reduce la calidad del trabajo, reduce la satisfacción del trabajo. Cuando haces algo con atención completa, el proceso mismo tiene una calidad de experiencia diferente a cuando lo haces con atención parcial, mientras una parte de tu mente está en otra cosa. El trabajo hecho con Ichigyo-samai no solo produce mejores resultados, se siente diferente hacerlo. Y esa diferencia en la experiencia del proceso es parte de lo que hace que el trabajo en sí se convierta en su propia recompensa, eliminando la necesidad de una recompensa externa que lo haga parecer valioso. Hay un cuarto concepto que cierra el sistema y que es el más difícil de comprender para alguien formado en la cultura de la realización personal como destino. Ma.
Es el espacio entre las cosas, el silencio entre las notas de música, la pausa entre las palabras de una conversación, el intervalo entre una acción y la siguiente. El ma no es vacío. Es la condición necesaria para que lo que ocurre antes y después de él tenga significado y calidad. La cultura de la motivación no tiene ma, tiene llenado constante. Podcast mientras caminas, música mientras trabajas, vídeos mientras comes, contenido mientras esperas. El horror al silencio, al aburrimiento, al intervalo sin estímulo, produce una vida que no tiene espacio para que nada sedimente, que no tiene pausa donde la experiencia se procese antes de que llegue la siguiente, que no tiene ma donde el ser descanse antes de volver a actuar. Sin ma, el sistema humano no se regenera, funciona hasta que no puede funcionar, y entonces busca motivación para volver a funcionar en lugar de haber construido el descanso estructurado que habría hecho innecesaria la búsqueda. La vida japonesa tiene ma, no por accidente, por diseño. El té de la tarde no es un descanso de la productividad, es parte de la estructura de la productividad. El paseo después del trabajo no es tiempo perdido, es el intervalo sin el cual el trabajo de mañana no tendrá la misma calidad que el de hoy. El silencio de la mañana antes de que el día empiece no es inactividad, es el MA que hace posible la atención plena de lo que viene después. Yokoi Kenji describe el sistema completo con una metáfora que es tan simple que parece trivial hasta que la piensas el tiempo suficiente. El árbol que produce fruta todos los años no busca motivación para producirla. Produce fruta porque tiene raíces, porque el suelo tiene los nutrientes necesarios, porque tiene acceso al agua y a la luz en las proporciones correctas, porque la estructura de su existencia hace que producir fruta sea su consecuencia natural. La persona que ha construido kata, que tiene shokunin kishitsu, que practica gambaru, que diseñó su entorno físico y temporal para hacer fácil la acción correcta, que tiene ma en su estructura diaria, no necesita motivación para vivir bien. Vivir bien es la consecuencia natural de cómo tiene organizada su existencia. La motivación es lo que buscas cuando las raíces son superficiales. La pregunta que cambia todo no es cómo puedo motivarme más, es cómo puedo construir una estructura de vida en la que la acción correcta sea el estado por defecto. Esa pregunta tiene respuestas concretas, específicas, implementables. No requiere una transformación de personalidad, ni un momento de iluminación, ni el video correcto en el momento exacto. Requiere decisiones de diseño que una vez tomadas trabajan por ti independientemente de cómo te sientas ese día. Empieza por una acción que sabes que importa, un momento del día en que siempre, sin negociación, sin evaluación de si tienes ganas, esa acción ocurre. 5 minutos si es necesario. 1 si es necesario, lo que sea que puedas comprometerte a hacer con absoluta consistencia. Eso es el primer ladrillo del kata, no el sistema completo, no la vida transformada. Un ladrillo, puesto hoy, en el mismo lugar mañana y pasado mañana. Dentro de 30 días ese ladrillo no requiere decisión para existir, existe porque está en la estructura, y entonces puedes añadir el siguiente. Así es como se construye lo que los japoneses tienen, y que parece motivación desde afuera, pero que desde adentro no tiene nada que ver con la motivación. Esa estructura es identidad. Es la persona que ya decidió, de manera permanente, sin necesidad de renovar la decisión cada mañana, quién quiere ser y qué hace esa persona todos los días. La motivación se busca, el kata se construye, y lo que construiste no se va cuando el entusiasmo del primer día se apaga, porque nunca dependió del entusiasmo.